Buenos días, estimada audiencia, hermanos en Cristo. Les damos la bienvenida a su canal evangelístico Sendero Victorioso de la Iglesia Fuente de Fe, Alabanza y Poder de la Ciudad de México. Damos gracias a Dios por toda su misericordia y por permitirnos un día más de vida para conocerle a través de su palabra. El día de hoy continuaremos meditando en el libro del Apocalipsis en el capítulo número 2, el mensaje a Esmirna, de los versículos 8 al 11. Y la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Aquí encontramos que es la segunda iglesia a quien Cristo se dirige, Esmirna, la cual nos ha sido delegada como un ejemplo de fidelidad al Señor en medio de la persecución y el sufrimiento. Esmirna contaba con un excelente puerto que la convertía en un privilegiado centro comercial en la ruta directa que mantenía India y Persia con Roma. Durante un tiempo el cristianismo fue considerado por autoridades romanas como una parte del judaísmo, pero las autoridades judías de Jerusalén hicieron todo lo posible para que Roma hiciese una distinción entre el judaísmo y el cristianismo. Y los cristianos fueron obligados a rendir adoración al César, a lo que se negaban, y por ello tuvieron que sufrir una terrible persecución. Más tarde, Esmirna fue conocida por la figura de Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, quien fue martirizado por no rendir tributo al César. En el versículo 9 comienza haciéndonos notar que Jesús conoce bien a los suyos y la maldad de sus enemigos. La carta expone que esta iglesia había sufrido a causa de los judíos y se refiere a ellos como sinagoga de Satanás. La iglesia había sufrido tribulación. El martirio de nuestros hermanos y hermanas en el pasado y de muchos otros que lo sufren actualmente en diversos lugares del mundo nos lleva a afirmar que para estar adecuadamente preparados para enfrentar el sufrimiento, es imprescindible que previamente conozcamos a Dios. Así, cualquiera que sea nuestro dolor, podamos entenderlo en vista de su amor por nosotros, al verle en la cruz. También habla que era una iglesia pobre, pero rica. Seguramente los creyentes en Esmirna eran personas de condición humilde. Ellos tenían una abundancia de bendiciones espirituales que nada tenía que ver con la riqueza del mundo. Observamos en el versículo 10 una exhortación. La tribulación iba a aumentar en Esmirna, pues Satanás iba a echar a algunos de ellos en la cárcel. Hay cuestiones claras sobre las que debemos reflexionar, y es que el Señor no esconde a los suyos el costo que puede llegar a tener el servicio a Dios. Él expresa palabras de consuelo a su iglesia en Esmirna, anuncia de antemano lo que iba a padecer, pero le anima diciéndole: no temas. Y es porque Dios fija de antemano el límite de las pruebas.
el sufrimiento es el camino a la gloria. El apóstol Pablo lo explicó claramente en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 18, que dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La iglesia era fiel al Señor hasta la muerte. Esto nos lleva a reforzar en pensamiento y conducta que debemos demostrar nuestra fidelidad a Dios en toda nuestra manera de vivir, hasta el día en que Él decida llevarnos de este mundo a su gloria eterna. Cristo afirma: yo te daré la corona de la vida. Esto también implica un premio o recompensa especial en la vida eterna. Sin olvidar que Él tuvo que llevar una corona de espinas y morir por nosotros en la cruz. En este texto, el Señor también nos enseña que tiene como propósito probarnos. El verbo griego utilizado aquí se empleaba para poner los materiales en el fuego y de ese modo librarlos de la escoria. Y de igual manera, nuestra fe debe ser probada. Dios nos está preparando para el cielo y ahí no hay ninguna cosa que no sea pura. Los creyentes falsos no permanecen al enfrentar la persecución. Para el verdadero cristiano, el sufrimiento o persecución fortalecen nuestra fe. Y de igual modo que Jesús venció al morir, los santos también vencen a este mundo siendo fieles hasta la muerte. Ahora bien, los recursos que tenemos para enfrentar ese sufrimiento, esa tribulación, son las siguientes afirmaciones, en donde Jesús dice: yo soy el primero y el postrero. Aquí Dios nos dice que aparte de Él no hay ningún otro Dios y que Él tiene el control último y absoluto sobre todo el universo. Afirma: yo soy el que estuve muerto y vivo. Por un lado, se identifica con su iglesia sufriente, porque Él ya pasó por eso, y nos muestra su victoria sobre la muerte, su triunfo en la resurrección. En el versículo 11, una promesa para el que venciere, que dice: y no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte es la muerte física que tendrá lugar en la tierra. La segunda muerte es la muerte eterna, la separación eterna de Dios, en un lugar de tormento y sufrimiento. Esto lo podemos leer para reafirmar el conocimiento en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 28. Esa separación de Dios en un estado de conciencia en el que se sufrirá una eterna condenación. También lo podemos leer en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, de los versículos 6 al 9. Y en este momento, el día de hoy, el Señor te exhorta a ti, amado hermano, a seguir orando, a seguir ayunando, a continuar escudriñando su palabra y compartiendo las buenas nuevas de salvación, es decir, su evangelio. Y a ti, estimado amigo, que ya has escuchado este mensaje, te invita al arrepentimiento de tus pecados, a reconocer de la misericordia y el amor de Dios por ti. Si tú deseas con todas tus fuerzas aceptar ese regalo que Él tiene para ti, acepta y reconoce donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, que Jesucristo es nuestro Salvador, que por medio de Él fuiste, eres y serás perdonado, y que nacerás de nuevo para vivir eternamente para Cristo Jesús. Amén.
Que Dios los bendiga y los esperamos el día de mañana.